Bienvenidos a Periodismo Patriótico con Alejandro Krivitsky para descolonizar neuronas y argentinizar nuestra Argentina. Bienvenido a Periodismo Patriótico, querido compañero Martín. Bueno, muchísimas gracias, Alejandro. Un gusto conversar contigo nuevamente. El placer es mío, Martín. Estamos haciendo estas charlas patrióticas aquí en mi canal y después se retransmite en el canal de la TV Pública de Formosa. Y la idea es charlar precisamente con aquellos que son patriotas, que están dentro del campo nacional y que pensamos desde la lógica nuestra, con el pensar criollo. Ahora, con este pensar, Martín, a todo lo que he entrevistado le he preguntado lo mismo. Milei nos dice que no hay plata. ¿Hay plata en la Argentina? Sí, y ¿Dónde está está? en las redes del comercio exterior. En el comercio exterior. Entonces, nosotros tenemos que pensar con aquella imaginación que la mayoría de la dirigencia política que ha abandonado la doctrina nacional justicialista, y también la doctrina de los radicales de Irigoyen y el general Mosconi, porque allí está también nuestra propia herencia nacional, que incluso viene de más atrás, porque si nosotros observamos la línea industrialista nacional, que es la que alcanzó el proceso de mayor desarrollo argentino, no es solamente un momento de la historia, es una cadena de acontecimientos donde nosotros podemos encontrar al general Sabio, a Luteral, a Domingo Mercante, a Baldrich, en el tiempo de Perón, en la década del 40, el 50, pero si miráramos para atrás encontraríamos tanto a Mosconi con YPF como a Francisco de Arteaga en el área material Córdoba, en la fábrica militar de aviones. Tal Pero cual. si nosotros tuviéramos que ir un poco más atrás, buscando semillas de verdad, encontraríamos que el teniente coronel Riccieri, hombre de Roca, allí por el 1890, el 1900, tenemos que observar que el ejército industrialista, que empadrona por primera vez a los varones mayores de edad en el servicio militar obligatorio, de cada 4 ingenieros que se recibían en la Argentina, uno era militar. Entonces ahí hay una simiente de industrialismo argentino que va a lo largo del tiempo y que eso es lo que provoca que haya un ejército que tenga perfil industrial con el cual se fundó las industrias siderúrgicas argentinas como Altos Hornos Zapla y Somisa, que son fábricas militares de acero, que los liberales, en el ciclo que sí también se puede hacer una misma cadena de acontecimientos, pero en contra de la patria, aquellos que dieron el golpe contra Irigoyen en el 30, gracias corazón, aquellos que dieron el golpe a Irigoyen en el 30, que es un golpe petrolero por la creación de YPF, donde los norteamericanos y los ingleses derrocan a Irigoyen, son los mismos, son exactamente aquellos mismos que dan en el 51 el golpe contra Perón, Menéndez, Frondizi y sus secuaces. Que Perón, bueno, porque como nosotros en nuestra doctrina, por concepción cristiana, no creemos en la desaparición, en la supresión biológica del adversario. Entonces por eso Perón no lo fusila. Son los mismos del golpe del 55, de la fusiladora, y son los mismos de Martínez de Oz en el 76, y son los mismos aquellos que dieron el golpe contra Isabel Perón, donde Isabel Perón proféticamente dijo, esto no viene, el golpe no es contra mí, sino es para apagar las chimeneas que Perón encendió. Son los mismos que, infiltrados en el justicialismo en la década del 90, con Dromi y con Cavallo, entregaron las fábricas militares de acero al extranjero. Tal cual. ¿Qué necesitamos nosotros entender? Dos cosas. Primero, que en las rentas del comercio exterior está la riqueza nacional, porque nosotros tenemos 90.000 millones de dólares de exportación y 90.000 millones de dólares de importación. Nadie hace un negocio por menos del 5% y nadie paga por más de un 35% de margen de comisión, porque sería abusivo. Entonces, ¿qué sucede? Que si hay 90.000 millones de intercambio, quiere decir que por exportación
o por importación se está entre 4.500 millones y 30.000 millones de dólares de IMPO y más Expo. Entonces, ¿qué significa? Que si nosotros domináramos bajo la reserva de carga la mitad del flete marítimo, además de hacer el flete marítimo, que son 5.000 millones de dólares para el país, dominaríamos las rentas del comercio exterior porque nosotros seríamos, además de gauchos al timón, de una Argentina marítima, con marineros argentinos, con obreros navales, con astilleros nacionales, con barcos argentinos, timoneados por gauchos al timón. Bueno, esto nos daría además el dominio del flete más el dominio de la renta comercial, porque seríamos traders los argentinos. ¿A través de qué? De un Instituto Argentino de Promoción del Intercambio, proyecto de ley que tenemos con estado parlamentario presentado por el diputado Tony Oli del Partido Justicialista de Santa Fe, en lo cual, para nosotros, ¿esto qué significa? Bueno, volver a religar al movimiento nacional, reunir las lanzas de todos los criollos y aquellos que son y que viven bajo el signo del pensamiento de la doctrina nacional, unirnos más allá de los agrupamientos, que eso son cosas todas circunstanciales, que no tienen mayor importancia, sino que lo que es verdaderamente importante es que los caballos de nuestra de la tropilla que nosotros reunamos no tienen que estar atados a los cabestros y a los mandos, a las riendas, sino que nuestra tropilla debe marchar sola, sin ataduras, a la voz de la doctrina, a la voz del sentir criollo, del palpitar de los criollos, porque esa es una marcha natural, es la ley natural, es la ley y el orden de Dios. Entonces, en ese aspecto, teniendo una doctrina como Perón supo encontrar en el pueblo argentino y poder traducirla de una manera simple y práctica, que es fácil de aprender, bueno, aprovechémosla, porque en ese verbo encarnado está la posibilidad de la realización nacional. En el comercio exterior y en la parte industrial, bueno, dominando el comercio exterior se domina qué entra y qué sale, y a partir de ahí hay que realizar por nosotros mismos lo que viene de afuera. Claro, lo que me estás planteando es todo lo contrario al DNU de Colonia que se firmó, ¿no? De declaración de colonia del Comando Sur y la OTAN que firmó ahora este muchacho y que nos incorpora también con una pata al globalismo. Y queda muy lejos ese relato hermoso que acabas de contarme, que me entusiasma, que me da ganas de militarlo, que lo he aprendido de chiquito, pero que no lo he podido ver en mi generación en la práctica. Bueno, yo tampoco. Tengo 58 años. Tengo 58 años. Acá atrás mío está una biblioteca llena de libros. Y principalmente en el medio, junto con la Biblia peronista, la doctrina. Ahora, esto que parece pasado, que parece del 45 al 55, parece una película futurista al lado de la Argentina en la que vivimos. Y vivimos en un nivel de colonización de masa mental, de colonización mental, tan enorme que vemos a la gente caminar por las calles en forma zombie desclasado, con una bandera de Malvinas, agitando motosierra, y con una bandera huipala, aplaudiendo de que se hable y se reivindique a Roca. Entonces, es enorme el trabajo que tenemos que hacer a nivel conciencia y de militancia ya ni batalla cultural, guerra cultural, para volver a recuperar fuerzas para poder ir con nuestra doctrina a enfrentar a esa otra doctrina, porque los muchachos tienen doctrina. Claro, es la doctrina extranjera del inglés, que es el contractualismo materialista, utilitarista, nominalista y ateo, en el cual se dictamina desde su doctrina que el hombre es el lobo del hombre. Así es. Más nosotros decimos en la Biblia gaucha, el hombre es la alegría del hombre. Entonces, el argentino,
tiene que, en esto que vos decís, bueno, pareciera muy difícil porque hay un nivel de alienación, Así es. de desconocimiento de nuestra propia historia, de nuestros propios acontecimientos soberanos. Bueno, pero nosotros creemos En que este libro, a ver, en este libro, El Plan Cóndor Mediático, época de Cristina Kirchner, un capítulo se llama La alienación mental. Planteaba cómo trabajaban los muchachos para alienarnos mentalmente a nuestro propio enemigo. bueno, nosotros creemos que hay una forma que puede ir a una velocidad apropiada y no tener que llevarnos ni 20, ni 30, ni 50 años, como dicen algunos. A ver. Es el siguiente. Hay una pedagogía que se puede realizar en los términos de una educación del soberano, donde nosotros podemos relatar aquellos hechos históricos, aquellas verdades de la doctrina, pero esto es a quien está dispuesto a escuchar. A quien no está dispuesto a escuchar, la palabra no tiene el peso. Ahora, ¿qué ocurre? Nosotros tenemos que apelar a los arquetipos comunes de los argentinos, a la figura del héroe, a la figura que reúne lo que es nuestro ser nacional, que es el gaucho Martín Fierro, a aquello que el gran filósofo argentino Alberto Vuela ha constituido en la teoría del disenso. ¿Qué cosa es sino Martín Fierro que el disenso? ¿Qué cosa es Tadeo Isidoro Cruz sino el disenso cuando se encuentra habiendo sido un forajido, habiendo sido reconvertido como comisario en el ejército de Mitre, persiguiendo a otros gauchos de su igual condición y origen y linaje, ese linaje bastardo que es nuestro linaje de criollos, que no está hecho por la sangre, sino está hecho por el espíritu? Bueno, ¿qué cosa es sino arrojando el quepís y quitándose las charreteras y diciendo Cruz no consiente que se mate el delito, que se mate así un valiente? Bueno, en el signo del coraje aparece el disenso de los argentinos, que son capaces de romper con su propia vida y de la existencia que tienen para mudar a una nueva existencia que es una forma espiritual de exorcizarse de las fuerzas demoníacas. Bueno, eso es el ser nacional de los argentinos, para lo cual hay cuadros nacionales como Lucas Carena, como Pablo Dávoli, de Rosario, que sería muy importante que estén en tu programa. Los vamos a invitar. Te recomiendo especialmente, Alejandro, que estos compañeros que son amigos, que son de la familia, porque ellos enseñan a nosotros, porque son personas formadas, personas cultas, instruidas, y que han dedicado el tiempo a la lectura y al conocimiento y nos permiten a nosotros, que tenemos otras tareas y otros roles dentro de la militancia nacional, a darnos aquellos contenidos que yo lo denomino, ellos son nuestros armeros espirituales. El último asado que tuvimos el gusto de compartir con Carena, con Dávoli, en su casa, con su familia. Mierdas, ustedes tienen plata, che. Sí, Son de la casa. Yo no sé si lo compraron o lo cuatrerearon. Ahí hay una gran. Ahí ya nos vamos acercando. Vamos. Nos agasajaron verdaderamente. No digas esas cosas, Martín, porque el presidente dice dentro de la ley todo, fuera de la ley nada, ni un asado. Bueno, hay que recordarle que la usura está prohibida. Aquellos que vienen de las religiones abrámicas, judíos, musulmanes y cristianos, tenemos permitido el comercio, más la usura no. Así que hay que recordárselo. Sí. Incluso hasta la propia Torá. Sí, habría que recordarle que también los macabeos fueron una guerrilla judía contra el imperialismo. Bueno, y no entonces, al revés. Por eso nosotros le planteamos a estos compañeros que ellos los consideramos nuestros armeros espirituales de guerra espiritual, porque son aquellos que nos dan, por ejemplo, que esto sería muy importante que tu audiencia lo pudiera conocer, la concepción que ellos vienen manifestando sobre el mito del héroe, el camino del héroe, aquello que es necesario realizar para que la vida vuelva a ser. Entonces, hay una concepción en ellos de un Cristo, porque la concepción del Cristo pastor está completada por ellos con el Cristo guerrero, con el Cristo que lucha, con el Cristo
de la espada. Entonces, en este aspecto es muy importante porque a nosotros nos da cierta inteligencia en la comprensión de los hechos políticos, porque si no estamos alineados espiritualmente, no vamos a poder vencer acá en el mundo. Entonces tenemos que vencer en el espíritu para luego poder vencer en el mundo. Y esto para nosotros significa comprender que en las figuras arquetípicas de los argentinos, que es la figura del caudillo, que es la figura del gauchaje, donde el gaucho sintetiza aquello que el pensamiento alemán, que el pensamiento europeo, desde la Gestalt de Carl Gustav Jung, con los arquetipos y el inconsciente colectivo, desde Junger, en la figura de trabajador y soldado, textos importantísimos, por supuesto, sin ninguna duda, pero aquí nosotros los criollos, en el gaucho tenemos la figura de trabajador, porque trabajador se es o no se es. La marcha del trabajador por el mundo es la transformación de la materia y el vencer la dificultad de la propia vida a través del trabajo y la religación del hombre con aquello que es sagrado mediante el trabajo. Entonces, y la figura de soldado, de aquel que se realiza cuando se realiza en misión y que la realización supera la muerte porque es forma de vencer a la muerte, ser un soldado en esencia. Entonces, aquí ¿qué tenemos? Que la figura de trabajador y de soldado se sintetizan en la Argentina en una figura única que es el gaucho argentino, que trabaja en sus labores no solamente de las tareas rurales, sino en el artesanado, sobando, trenzando los cueros, haciendo monturas, cabestros y todo aquello que sea necesario, como también es un soldado que pelea por la independencia argentina. Entonces, nosotros expulsamos a los ingleses en 1806-1807 con gauchos. Nosotros somos capaces de vencer con lanzas. Entonces, frente a la pólvora del inglés, como lo hizo Liniers y sus gauchos. Entonces, ¿cómo traducirías eso, esa lucha que supimos dar al hoy, donde Diana Mondino, hace un rato nomás en Twitter, tuiteó que se puede comprar, vender, pagar sueldo, alquilar en Bitcoin? Bueno, nosotros tenemos que comprender que si hay un arquetipo y hay una ancestralidad en nosotros, que incluso está observada por la juventud, porque hay que sentarse con los niños y los jóvenes a mirar qué cosas miran. Cuando prenden la tele, cuando agarran un celular, cuando miran dibujitos animados, cuando miran una película, cuando miran anime, cuando ellos están haciendo lo que ellos quieren hacer, no lo que nosotros les decimos a los chicos que hagan, sino que cuando ellos van en búsqueda de esas cosas, tenemos que observar que los chicos están buscando héroes, que los jóvenes y los niños están buscando la figura del héroe. Lo que pasa es que en vez de, como no hay un abasto argentino que le dé, ¿dónde lo encuentran? Y en la figura del héroe japonés, en la figura del héroe norteamericano, en la figura de un héroe que es nórdico, en un vikingo. Entonces, la figura del heroísmo no está perdida de la esencia del criollo, pero lo que se la suplanta es por algo que no es nacional, pero evidentemente está en los nuestros la búsqueda. Por eso nosotros, pudiendo comprender que no está perdido el alma gaucha del argentino, volver a plantear de que necesitamos nacionalizar la banca y el comercio exterior, tener una moneda soberana fuerte que tenga un respaldo en metálico y que ese metálico tiene que ser obtenido por la Dirección General de Fabricaciones Militares, volviendo al campamento minero bajo la ley 12.709 de General Sabio de 1941, que es la forma en cual nosotros tenemos que hacer la explotación minera, tener nuestro propio banco de minerales y metales preciosos y desde ahí tener un respaldo metálico para transacciones internacionales. Pero en nuestra doctrina nacional, donde podríamos incluso incluirlo a Silvio Gesell, nosotros podríamos determinar que si la riqueza es fruto del trabajo, el respaldo de la moneda argentina tiene que ser un respaldo en trabajo humano, en horas de trabajo. Entonces la emisión monetaria del país tiene que estar sujeta a las horas de trabajo de toda la masa obrera argentina de 25 millones de argentinos. Entonces hay que emitir bajo patrón trabajo. Y ahí me meto y te agrego algo más, que me encanta de Gesell, que la moneda se pudra como un tomate.
Entonces, al podrirse como un tomate, vos tenés que hacerla circular a la moneda, porque si la acaparás, se pudre y vos no vas a acaparar tomates. Entonces la haces circular y si haces circular empieza a andar el circuito virtuoso de la Claro. economía. Ahora, Por eso nosotros, ¿qué esto que es recomendamos? claro para nosotros, ¿por qué es tan difícil de entender? O sea, yo entiendo, los medios de comunicación te ametrallan las 24 horas y vos ni yo tenemos medios de comunicación para llegar las 24 horas a las neuronas de los argentinos. Los argentinos cada vez más pobres, los argentinos cada vez con menos tiempo y cuando tienen un poquito de tiempo, dice, déjame hinchar las pelotas, yo no tengo ganas de escuchar a políticos, estos hablan bonito, todos dicen lo mismo y a mí me va para el orto. Entonces, y con justa razón, porque la heladera se le vació con Macri, Alberto no se la llenó y dice, son todo lo mismo. ¿Cómo hacemos para recuperar ese líder, ese héroe, ese héroe colectivo que supimos ser? Porque tenemos que comprender nosotros que el grado de dificultad es interior y no exterior. La gente no votó por Milei, no ganó, perdieron los que se acaban de ir. Ajá. No ganó Milei, perdió Ujú. Alberto Fernández de Kirchner con un Ujú. gobierno catastrófico que en realidad fue el segundo gobierno de Macri. Sí, Y este es el tercer gobierno de Macri. Y Milei es el claro, senescal. Este claro. es el gobierno de Macri, no es el gobierno de Sí, sí, Milei, es el sí. senescal. Está Es gobernando la incumplido. tercera fuerza. Exactamente. Entonces, aquí la cuestión hay que ponerla claro y hay que decir las cosas como son. Aquí aquellos que dicen representarnos no son ni nacionales, ni de la doctrina justicialista, ni expresan la línea nacional del Estado empresario argentino. Son Ahora, keynesianos. ¿qué, qué, Entonces, como son qué? keynesianos, confunden a nuestra propia tropa, porque están Bien, diciendo de que el modelo argentino, combaten el modelo argentino para el proyecto nacional, diciendo de que no, tiene que ser toda iniciativa privada y nosotros tal cual. vamos negociando con Tal los cual. grupos Ahora, económicos. vos ves en escena dirigentes de aquellos que se dicen peronistas, justicialistas, parte del movimiento nacional, que estén en cargos ejecutivos, legislativos, con los cuales podamos tener poder para contrarrestar lo que está sucediendo. Bueno, yo miro los signos y los hechos, miro quienes predican y también miro quienes obran, porque esto es ora et labora, esto es oración y trabajo. Entonces hay quienes predican, pero hay quienes están haciendo. ¿Qué provincia pidió a la Comisión Nacional de Energía Atómica montar un reactor Karen Nosotros, en su propio? Ah, bueno. nosotros ya lo tendríamos que tener funcionando, es más. Bueno, entonces, ¿y los demás qué están haciendo? Entonces resulta que la provincia inviable de la Argentina, resulta que la provincia inviable de la Argentina, resulta que una provincia conflictiva porque es línea de frontera, resulta que una provincia atrasada y agrícola, bueno, es la provincia que dice, necesitamos que el Estado empresario argentino, que la Comisión Nacional de Energía Atómica nos dé un reactor para poder obtener energía barata y abundante y a partir de ahí desarrollar una cadena de valor. Porque a través de un reactor de potencia como el Karen, después viene la producción de reactores de investigación para radioisótopos de uso medicinal y además agregó algo que creo que tendríamos que conversar con nuestros queridos compañeros formoseños, que es Formosa podría meterse dentro del ciclo de producción electrónica porque el reactor RA10 es capaz de realizar dopaje de silicio electrónico para la producción de microchips. Y ese reactor RA10 está por finalizar. Los australianos nos compraron uno que es el Opal, con el cual ellos pretenden hacerse del 60% del mercado de silicio electrónico de Asia-Pacífico. Entonces quiere decir que los australianos van a hacer un negocio extraordinario y en un campo de lucha estratégica como es la electrónica, con un reactor argentino. O sea, Por el lo bien de nuestro. capital que produce el silicio de uso electrónico es argentino. Así Entonces, es. ¿qué pasaría si Formosa, además de un reactor de potencia, con ese reactor de potencia pudiera tener un fondo de recupero por la venta de energía eléctrica para poder financiar un reactor de investigación, no de potencia, de investigación, como el RA10? Entonces era un RA11 en Formosa. Ese RA11 podría hacer radioisótopos de uso medicinal, de investigación científica y también podría hacer dopaje de silicio. Entonces,
¿Qué pasaría si nosotros a partir de ahí elaboráramos una cadena de valor en la producción electrónica con fuentes de trabajo industriales a partir de lo que nosotros entendemos que es el modelo argentino para el proyecto nacional con centro en las empresas del Estado? Bueno, porque hay otros que hacen otras cosas. Hay gobernadores en Neuquén, gobernadores de Chubut, gobernadores de Río Negro que están recibiendo al embajador norteamericano y al embajador israelí para darle condiciones de ocupación en la Patagonia. más vale, más vale. Ahora, vos sabés que todo eso que vos venías comentando y del Estado empresario, nosotros lo hacemos acá en Formosa. Y por eso somos tan atacados. Ahora, ya me queda poco tiempo, pero si alguien del justicialismo como Gildo Infran, ponele, es nombrado presidente del Partido Justicialista, ¿volvés al Partido Justicialista? Es que yo nunca me fui, yo sigo siendo afiliado No. al Partido Justicialista. Ah, está bien, porque yo también estoy afiliado al Partido Justicialista. Pero nosotros somos emboscados, Alejandro, no es que nosotros nosotros somos emboscados. Yo desde que yo he nacido y desde que tengo conciencia de la militancia política, soy un emboscado. Ahora, la conciencia sobre la emboscadura se da a lo largo del tiempo y uno se da cuenta de que uno es un emboscado, de que a uno lo llamaban a las mesas del consenso cuando las decisiones ya estaban tomadas con anterioridad y era para hacer de cuenta que te tienen en cuenta. Tal cual. Entonces, la socialdemocracia, el progresismo, el Partido Comunista y los liberales, que son los que conducen hoy el Partido Justicialista, con esa conducción vamos a seguir perdiendo. Sí, sí. Y la Argentina corre riesgo del desmarcamiento territorial. Aunque se ganen las elecciones, vamos a hacer más de lo mismo otra vez. Igual. Por eso no vamos a aplicar doctrina. Un hombre como Gildo Infran, con trayectoria, con experiencia, si estuviera al frente de la conducción del justicialismo, nosotros gustosos concurriríamos, si fuéramos convocados, a la reedificación del movimiento nacional, a poner lo nuestro. ¿Por qué? Porque no nos olvidemos de algo. Nosotros tenemos una doctrina que es permanente, que es inmutable y que sirve para todos los tiempos. Porque como es una doctrina de base cristiana, el amar al Padre por sobre todas las cosas y el amarnos los unos a los otros, eso es permanente, es eterno, eso no tiene fin. Entonces el peronismo es un cristianismo criollo, es una forma gaucha de ser cristiano, tiene esa sencillez y además tiene la incorporación del mundo helénico y la filosofía de los griegos, en donde las ideas de Aristóteles, de Platón y de Sócrates están presentes en nuestra doctrina porque somos herederos de las mismas. Y además Perón lo dijo claramente: muchachos, hay dos derechos, está el derecho anglosajón y está el derecho romano. Nosotros somos del derecho romano. No hay 35 opciones para elegir, hay dos. Y entre los anglosajones y los romanos, nosotros somos de los romanos. Entonces, con esto quiero decir que cuando Perón nos convoca el 1 de mayo del 74 del modelo argentino para el proyecto nacional, yo no había nacido. Pero hoy sí puedo decir con mis compañeros de todo el país del Movimiento de Liberación Nacional que 50 años después venimos a decir: general, aquí estamos presentes, con Perón presente en su espíritu, y le decimos a todos los argentinos: aquí hay criollos que vienen a trabajar para ese modelo argentino para el proyecto nacional, porque eso fue un llamamiento de Perón, a que todos pongamos para el modelo argentino y sea el pueblo el que diga: esto es el modelo argentino y esto no lo es. Pero nosotros venimos a poner y a servir con nuestro trabajo. Martín, ha sido un gustazo poder charlar con vos, compartir unos mates con vos aquí en estas charlas patrióticas. Nos volveremos a encontrar, vamos a encontrar más compañeros, vamos a tratar de ir reuniéndonos en estas charlas. A los compañeros que nos van descubriendo aquí en YouTube, le pedimos que nos ponga un me gusta y se suscriban al canal, porque eso ayuda a que los algoritmos nos lleven a que más argentinos nos escuchen, porque si no nuestras voces quedan tapadas. Así que bueno, esperamos que se suscriban y que estén atentos a nuestro canal. Martín, desde esta frontera norte de la patria, un gustazo y viva la patria. Viva la patria, un fuerte abrazo para todos mis hermanos formoseños.